Bienvenidos sean todos a una nueva jornada del 35º Congreso Científico Internacional FELSOCEM 2020 con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. La jornada de hoy contaremos con la charla magistral denominada Suicidio, ¿qué debemos hacer?, a cargo de la ponente Noelia Beatriz Luis Díaz Ledesma. La doctora es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en Psiquiatría Clínica de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en Terapia Cognitivo-Conductual, jefa de residentes de la Cátedra y Servicio de Psiquiatría Clínica del Hospital de Clínicas, auxiliar de la enseñanza de las materias de Psicología Médica y Psiquiatría Clínica de la Universidad Nacional de Asunción, socia de la Asociación Paraguaya de Psiquiatría. Agradecemos a la doctora Noelia Beatriz Ruiz Díaz Ledesma por su colaboración y aporte en nuestro magno evento científico. A continuación, damos inicio a la ponencia. Bueno, primeramente quiero agradecer al equipo de FELSOCEM por haberme invitado. Yo voy a hablar sobre el suicidio y qué debemos saber. Bueno, primeramente del suicidio tenemos que saber el concepto. Es una actividad extrema con el fin de terminar con una situación que el enfermo considera insostenible. Es decir, que dentro del contexto en el que la persona se encuentra, percibe que ya no hay solución y que ya no puede aguantar. El suicidio es definido por la OMS como todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil. Cualquiera sea el grado de intencionalidad suicida, de los motivos que lo llevan a querer quitarse la vida, el suicidio se considera una emergencia psiquiátrica, es decir, que el paciente tiene que recibir un apoyo inmediato a eso, un soporte profesional y familiar. Según las estimaciones de la OMS, cada 40 segundos se produce una muerte por suicidio, lo que supone un importante problema de salud pública, con consecuencias sociales, emocionales y económicas de amplio alcance. Se registran unos 800.000 suicidios por año en todo el mundo y se estima que cada suicidio afecta directamente al menos a 6 personas. Eso quiere decir que del entorno del paciente, de su núcleo primario, por así decirlo, esto incluye a las personas con las que la persona vivía, ya sean los padres, los hijos, la pareja, los amigos, los compañeros de trabajo que son o se ven afectados. Por cada suicidio hay muchas tentativas de suicidio cada año. Entre la población en general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. Eso quiere decir que cuando evaluamos riesgo en una persona suicida, aquellas personas que tengan como antecedente una tentativa suicida previa tienen más riesgo de llegar a su propósito. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. El 79% de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. En cuanto a las tasas de suicidio a nivel global, es mayor en varones que en mujeres. Sin embargo, el número de intentos suicidas se duplica en las mujeres. Esto tiene que ver con la letalidad del medio por el cual se lleva a cabo el suicidio. Los hombres utilizan medios más letales. En la mayoría de los países, las sobredosis de fármacos son responsables de 2/3 de los suicidios en mujeres y 1/3 en varones. El resto de las muertes ocurren por distintos medios físicos, como el ahorcamiento, armas de fuego, heridas por arma blanca y precipitación desde las alturas. Bueno, este estudio muestra la comparación internacional a partir de la base de datos de mortalidad de la OMS y los compara por región.
Dentro de los resultados se observó que el envenenamiento por plaguicidas era frecuente en muchos países asiáticos y en América Latina, mientras que la intoxicación medicamentosa era frecuente en los países nórdicos y en el Reino Unido. El ahorcamiento era el método de suicidio preferido en Europa Oriental, al igual que las armas de fuego en los Estados Unidos y el salto al vacío, o sea, al precipicio en ciudades y sociedades urbanas, como la región administrativa especial de Hong Kong, China, en donde hay muchos edificios de mucha altura. El análisis de correspondencias reveló una polarización entre el suicidio con plaguicidas y el suicidio por arma de fuego, situándose entre ambos y en retroceso los medios tradicionales como son el ahorcamiento y el salto al vacío. Bueno, los conceptos a tener en cuenta para definir el riesgo suicida. Tenemos que saber otras definiciones como son las ideaciones suicidas, que son los pensamientos de muerte y de cómo provocarse la propia muerte. Acá hay que enlazar entonces estas dos palabras que son las ideaciones y los pensamientos. Serían las palabras claves dentro de este concepto. Luego está el intento o tentativa suicida, que es una conducta autolesiva sin desenlace mortal, con pruebas explícitas como implícitas de que la persona tenía la intención de morir, pero por factores externos, ajenos a su voluntad, no se llegó a consumar el suicidio, ya sea porque se soltó la viga o la estructura de la cual colgaba la soga no pudo resistir el peso del cuerpo de la persona, entonces se soltó o se derrumbó, ¿verdad? Entonces esos son factores ya externos a la voluntad de la persona. Luego está la tentativa de suicidio fallida, que es una conducta autolesiva sin desenlace mortal debido a que el individuo se detuvo antes de sufrir el daño. Y el concepto de suicidio que ya habíamos mencionado al inicio, que es la muerte autoinfligida con pruebas explícitas o implícitas de que la persona tenía la intención de morir. Bueno, hablaremos un poco sobre la condición psiquiátrica como factor de riesgo suicida. Padecer de una condición psiquiátrica es un predictor de posible. La incidencia es de 3 a 12 veces mayor que en otros pacientes. La severidad de la condición se asocia al riesgo suicida. Eso quiere decir que cuanto más severo sea el cuadro del paciente con una afección psiquiátrica, es más alto el riesgo de que pueda llegar a cometer un suicidio. Las personas con depresión mayor o esquizofrenia tienen una probabilidad de muerte prematura en un 40 a 60% mayor que la población general debido a los problemas de salud física que a menudo no son atendidos. Por ejemplo, cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes, infección por VIH y también al suicidio. Entonces recordemos que un paciente con un cuadro psiquiátrico también puede presentar otras patologías, también puede enfermarse del corazón, de los pulmones, también puede tener cuadros gastrointestinales, puede tener distintos tipos de cánceres, enfermedades metabólicas y que no todo tiene que reducirse al tratamiento de su padecimiento psiquiátrico, sino también tiene que evaluarse todos los otros órganos y sistemas ante la presencia de signos o síntomas que presente el paciente. Y de la misma forma, poner especial atención al riesgo suicida que este tipo de pacientes presentan. Los trastornos más asociados al suicidio son la depresión, el abuso de drogas, la esquizofrenia, los desórdenes de la personalidad, los desórdenes de ansiedad, incluyendo ataques de pánico, los desórdenes de estrés postraumático, los delirios con síntomas psicóticos como las alucinaciones, los delirios persecutorios y los trastornos alimentarios. Hablando de los factores de riesgo, entre los factores de riesgo y fuentes de estrés se encuentran la alta demanda de la competitividad, ya sea en el ámbito que se desempeñe la persona, laboral, académica, un ambiente inadecuado, también dentro de la casa, en sus actividades académicas, laborales, y las pobres relaciones entre las personas o de las relaciones interpersonales. Sin embargo, los factores vulnerables genéticos y otros factores sociales
también son importantes en el desarrollo de los trastornos psiquiátricos. El burnout y las reacciones de estrés son consideradas secundarias a un ambiente de depresión. El trastorno bipolar, la depresión, la ansiedad son considerados multifactoriales e involucran vulnerabilidad genética, disbalancia de neurotransmisores y factores sociales y ambientales. ¿Por qué una persona no busca ayuda? ¿Por qué no buscamos ayuda? Número 1, citamos al miedo al estigma. Un estudio mostró que las personas deprimidas admitían con mayor frecuencia que si estuviese deprimido, mis compañeros respetarían menos mis opiniones y que me verían como incapaz de manejar mis responsabilidades que aquellas personas que no están deprimidas. Entonces, en general, esas personas admitidas que buscar ayuda para la depresión los haría sentir menos inteligentes, o eso es lo que iban a percibir los demás de su entorno. Se citaron ciertas barreras para buscar tratamiento. Una es la estigmatización, la falta de confidencialidad, de que, o sea, el temor a que se pueda divulgar, ya sea la propia consulta del paciente con el especialista de salud mental, el diagnóstico o lo que cuenta en la consulta, y que eso sea documentado en los registros académicos o laborales. También una barrera es la falta de intervenciones adecuadas. Aunque los síntomas depresivos y la ideación suicida son comunes, hay pocos programas que lidien con este problema y que orienten a una persona hacia una atención adecuada. Bueno, hablemos un poco de prevención en suicidio. Los objetivos de la prevención del suicidio son evitar en la medida de lo posible la aparición de la desesperanza, de los deseos de morir e ideas suicidas, evitar que las ideas suicidas se concreten en conductas, reducir la reaparición de crisis suicidas, reducir los factores de riesgo asociados a la conducta suicida, tratar adecuadamente los trastornos psiquiátricos y las crisis psicosociales desencadenantes de esto. Dentro de lo que es la prevención primaria, hablamos de principios básicos como promover una cultura antisuicida, debe promoverse una cultura antisuicida dentro de las familias y la sociedad, es decir, promover estrategias de resolución de conflictos de forma eficiente, con una promoción del autocuidado y que la calidad de vida no dependa solamente de las circunstancias externas, sino también de la manera en que se asumen esas circunstancias, de que una persona en particular asuma esas circunstancias de su resiliencia, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, considerando los factores de desarrollo personal y las oportunidades que se le da en el entorno. También hay que promover las estrategias para reducir el aislamiento social y acoger a la tercera edad. Deben promoverse estrategias comunales tendientes a reducir el aislamiento social, acoger a la tercera edad y su mundo de complejidades. Deben también promoverse la cohesión social y la creación de redes autovalentes de apoyo social en todos los niveles, no solo la tercera edad, sino también los niños, los adolescentes, los adultos. También se debe regular la información de los casos de suicidio informados por los medios de comunicación y establecer normativas de construcción que disminuyan la oferta de lugares para realizar esos actos suicidas. Es decir, establecer normativas de construcción y desarrollo urbano que consideren y eviten aumentar la oferta de los lugares para realizar actos suicidas. Por ejemplo, los edificios en alturas sin ninguna protección, en otros países los accesos a estaciones de trenes subterráneos o de vías públicas, los lugares de altura también sin ninguna protección, puentes, barrancos, etc. Perfeccionar el conocimiento del personal de salud acerca del suicidio, promover estrategias tendientes a desestigmatizar las enfermedades psiquiátricas, la conducta suicida, el sufrimiento y la discapacidad en general. Desarrollar estrategias educativas de psicoeducación en los grupos de riesgo. Dentro de la prevención secundaria tenemos el reconocimiento precoz de grupos de riesgo. Los pacientes con enfermedades psiquiátricas, ¿verdad?, que son un grupo de riesgo,
hay que hacer reconocimiento en la población de los casos de depresión, de trastorno de pánico, del problema de consumo de sustancias, de la esquizofrenia. También supervisar a pacientes con una enfermedad física que estén en riesgo de alguna crisis, sobrecarga, también en los periodos de adaptación a esa realidad, por ejemplo, cuando la persona es declarada con alguna incapacidad, pérdida de calidad de la vida, enfrentamiento del diagnóstico de enfermedades graves. Entonces, en ese tipo de procesos de adaptación, ir monitoreando ciertos síntomas o signos que se pueden reconocer en una persona con una mala adaptación. Personas que enfrenten etapas vitales de riesgo, la tercera edad, adultez, jubilación, cambios biológicos importantes y viudez. Deben supervisarse también las situaciones de vida como cesantía crónica, ya sea laboral o académica, la separación, el divorcio, las personas que se encuentren viviendo en asilos y también las personas que sufren algún tipo de accidente importante. También los servicios de fonoayuda pueden ser importantes en cuanto a la prevención, ya que es de fácil acceso a las personas. También hay que hacer hincapié en el perfeccionamiento de médicos generales, médicos internistas, psiquiatras y psicólogos en la prevención del suicidio, la capacitación de referentes en la comunidad, como los pastores, los sacerdotes, los religiosos en general, los educadores, policías, farmacéuticos o jefes de etnia incluso, desarrollo de establecimientos de intervención en crisis, tanto ambulatorios como hospitalarios, centros de consejería, instalados también en las instituciones educativas, y los centros de tratamiento psiquiátricos ambulatorios y hospitalarios. Dentro de lo que es la prevención secundaria, también vamos a citar el fomento del desarrollo de ofertas terapéuticas, tanto psicoterapéuticas como farmacológicas. Realizar y organizar instancias de acogida de los familiares de personas con riesgo suicida y conducta suicida, y apoyo a los deudos en caso de muerte y al grupo de influencia directa por aumento del riesgo. Es decir, una atención adecuada a los sobrevivientes de algún tipo de suicidio. Desarrollar redes intersectoriales de coordinación y vigilancia epidemiológica. Dentro de lo que es la prevención terciaria, hablamos de la profilaxis del empeoramiento o recidiva de enfermedades psiquiátricas con psicoterapia o psicofármacos. Tratamiento de la dependencia al alcohol, las drogas, la desintoxicación y seguimiento de ese tipo de pacientes con esos casos. La psico y socioterapia, hablamos de terapia ocupacional, reintegración laboral y social en los casos complejos que requieran de este tipo de intervenciones. Bueno, hablaremos un poco sobre la prevención del suicidio, un abordaje personal. Hablar si es que estamos preocupados por algún tipo de manifestación que está haciendo una persona cercana a un ser querido. Hablar con un amigo familiar acerca de las preocupaciones, de sus pensamientos y sentimientos suicidas puede ser extremadamente difícil para cualquiera de nosotros. Pero si vos no estás seguro de que alguien tiene esos sentimientos y pensamientos, la mejor manera es averiguar preguntando. El hecho de que nosotros estemos preguntando acerca de esos sentimientos o pensamientos de la persona acerca del suicidio, no va a hacer que la persona en cuestión se quite la vida. Es más bien para demostrarle que nosotros estamos preocupados por ella. De hecho, darle a la persona suicida la oportunidad de expresar sus sentimientos puede proporcionar un alivio inmediato de la soledad, de esos sentimientos negativos reprimidos que tiene, y puede ayudar en la prevención del suicidio. Una manera de iniciar una conversación acerca del suicidio puede ser comentando a la persona en cuestión, ¿verdad?, de que últimamente nos sentimos preocupados por ella, o que recientemente notamos algunas diferencias en cuanto a su actitud, en cuanto a su conducta, y por eso estamos preguntando cómo se siente. O podemos decirle que queríamos hablar primeramente con ellos, porque últimamente estamos notando ciertos cambios que anteriormente no estábamos viendo en esa persona.
Eh, si es que la persona empieza a abrirse con nosotros, ¿verdad? Podemos seguir preguntando acerca de desde cuándo se empezó a sentir así, si es que sucedió algo por el cual ella se sienta de esa manera, ella o él se sienta de esa manera, cómo cree esa persona que le podemos ayudar de una mejor manera y si es que esa persona pensó en buscar ayuda. Lo que se puede decir en esas situaciones, ¿verdad? Si es que cuando hablamos con esa persona, preguntamos y la persona acepta que sí tiene ideación suicida, tenemos que manifestarle que esa persona no está sola, que nosotros estamos con ellos, que de repente tal vez ahora mismo no crea, pero que la situación o esos sentimientos pueden ir desvaneciéndose o mejorando conforme siga un tratamiento adecuado. Bueno, lo que hay que hacer, ¿verdad? En un segundo paso es responder rápidamente a una crisis. Si es que estamos ante una crisis de un amigo, un miembro de la familia, que está pensando en la muerte o en el suicidio, es importante evaluar el peligro inmediato en que se encuentra esa persona. Las personas con mayor riesgo de suicidio en un futuro cercano tienen un plan. Entonces, evaluar el riesgo también implicaría ver si es que el paciente o la paciente, aparte de la ideación, tiene un plan para llevar a cabo su cometido, un plan de suicidio específico. Si es que la persona cuenta con los medios para llevar a cabo ese fin y si es que se plantea un tiempo límite, un tiempo establecido para hacerlo y la intención que tiene en llevar a cabo eso. Entonces, si es que estamos ante un suicidio, un intento de suicidio inminente, hay que llamar a un servicio a la fuerza pública, al 911, hay que llevarlo a la urgencia de un centro asistencial, hay que quitar de en medio todo lo con lo cual la persona pueda hacerse daño, por ejemplo, en las armas de fuego, los medicamentos, los cuchillos, todos los objetos punzocortantes y bajo ninguna circunstancia, si la persona ya ha manifestado que tiene ideación suicida, plan suicida, intencionalidad y un tiempo cercano de llevar a cabo eso, entonces de ninguna manera hay que dejarle sola a esa persona. Hay que estar con ella 24 horas de forma muy cercana. Bueno, hay que ofrecer nuestra ayuda y nuestro apoyo si es que estamos ante una situación de esa índole. Si un amigo o miembro de la familia está contemplando el suicidio, la mejor manera de ayudarle es dejarle saber que esa persona no está sola, que nos importa lo que le está pasando. Tampoco debemos asumir la responsabilidad de que con estar ahí, esa persona va a disminuir rápidamente los síntomas o los pensamientos que tiene. O sea, no tenemos que cargarnos nosotros con esa responsabilidad, pero tenemos que ofrecer nuestro apoyo a esa persona. Y esa persona tiene que hacer un compromiso personal para que pueda recuperarse, aceptar la ayuda que se le da y también aceptar la ayuda en el aspecto profesional, ¿verdad? Entonces ella tiene que estar predispuesta a que se le ayude. Bueno, con eso termino esta exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Noelia Beatriz, por su palabra y su presencia. Ahora, continuando con el ciclo de charlas, damos la bienvenida al doctor Marcelo Gerardo O'Higgins Rochelle con la charla magistral denominada Psicotrauma y suicidalidad, trastorno límite de la personalidad y trastorno de estrés postraumático complejo. El doctor Marcelo O'Higgins
Es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, médico residente del posgrado en Psiquiatría Clínica, miembro de la Asociación Paraguaya de Psiquiatría, ex miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Agradecemos al doctor Marcelo Higgins por su colaboración y aporte en nuestro magno evento científico. A continuación damos inicio a la ponencia. Muchas gracias. Gracias al equipo de FELSOCEM, ¿verdad? También gracias a las dos doctoras que me están acompañando, ¿verdad? Voy a hablar un poco de lo que es psicotrauma y suicidabilidad asociada, particularmente dos entidades que se relacionan bastante con la posibilidad de que haya ideas suicidas, ¿verdad? Y una de ellas, que es una entidad bastante nueva, que es el trastorno de estrés postraumático complejo, que recién apareció con el CIE-11, ¿verdad? Que es bastante reciente, que está todavía en el proceso de aplicación, y que con el tiempo probablemente vamos a verla más y vamos a tener que tener como diagnósticos diferenciales siempre que tengamos pacientes con suicidabilidad, aparte de pensar en lo que usualmente pensamos como puede ser la depresión, o puede ser también trastorno bipolar, o algún episodio psicótico, también tenemos que pensar en la posibilidad de que sea un trastorno de personalidad de base o lo que es un trastorno de estrés postraumático. Bueno, primero, voy a definir un poquito lo que es el psicotrauma. Para hacer el psicotrauma como tal implica algún evento particular en la vida de la persona que predispone a la posibilidad después de que haya cierta conducta evitativa o diferente tipo de conducta relacionada con ese evento, ¿sí? Este evento psicotraumático puede ser de cosas bien objetivas que capaz para toda persona sean bastante traumatizantes, como pueden ser una guerra, puede ser una migración forzada, puede ser una violación, pueden ser múltiples cosas bien complicadas a lo largo de la vida de la persona, pero nunca tenemos que nosotros considerar que un evento que para nosotros puede que no sea tan traumático, para otra persona sí lo sea. De manera que definir exactamente qué puede ser psicotraumático no es bastante complejo y varía dependiendo de la persona a la cual estemos evaluando. Estos eventos psicotraumáticos o experiencias traumáticas previas predisponen a una enorme cantidad de trastornos mentales. Si se ven, por ejemplo, trastorno depresivo mayor, si bien tienen un montón de causas que son también genéticas, mentales en general, la presencia de eventos traumáticos previos también predispone al desarrollo de trastorno depresivo mayor, predispone al desarrollo de trastorno bipolar. Y se vio también que hay ciertas entidades relacionadas más que nada con un trauma continuado o complejo que podrían llevar a la larga a tener ese tipo de cosas, ¿verdad? Uno, que es lo más evidente que generalmente se piensa posterior a un evento traumático, si es que algo se queda en el tiempo, y que es algo ya hoy en día que lo estamos aceptando bastante, si bien tardó mucho que la comunidad médica lo acepte, que es el trastorno de estrés postraumático, que recién desde el DSM-3 empezó a hablarse de él como tal, y que hoy en día, por lo tanto, tenemos ya una definición adecuada de lo que es el trastorno de estrés postraumático, y que tiene consigo, por ende, el antecedente del psicotrauma. Pero también se vio que los eventos psicotraumáticos podían relacionarse con diferentes tipos de trastornos de la personalidad, y uno de ellos, el trastorno límite de personalidad. Y también, más recientemente se vio que había una serie de pacientes que tenían una serie de síntomas, que eran un poco más de trastorno de estrés postraumático, pero que había otro patrón de comportamiento asociado que se parecía mucho a un trastorno de personalidad, pero que no era completamente, y que llevó también a la creación de un constructo que es el trastorno de estrés postraumático complejo. Bueno, primero definiendo qué es el trastorno de estrés postraumático complejo. El trastorno de estrés postraumático complejo adquirió un estatus oficial recién con la CIE-11, bastante nueva por la OMS. La CIE-11 llegó a poner dos entidades bien claras relacionadas con trastornos relacionados con el estrés, que fueron el trastorno de estrés postraumático, que ya lo conocíamos, y una variante nueva que era el trastorno de estrés postraumático complejo. La CIE-11 pone para el trastorno de estrés postraumático tres grupos sintomáticos. El primero, el de vivenciar el trauma aquí y ahora, ¿sí? Es decir, la posibilidad del paciente de que pueda, de una forma u otra, revivenciar el evento psicotraumático de una forma, ya sea directa o ya sea mediante flashbacks o mediante otras situaciones particulares en las cuales piensa que está viviendo el hecho. La evitación de recuerdos, de evocadores de recuerdos traumáticos, ¿verdad? Que es el patrón evitativo que vemos en los pacientes con trastorno de estrés postraumático. Y la sensación persistente de amenaza, que también
también vemos constantemente esta sensación de hiperalerta que se ve en un paciente con estrés postraumático. Pero cuando define el trastorno de estrés postraumático complejo, la CIE-11 pone aparte de esos 3 síntomas que hablamos del trastorno de estrés postraumático, otros 3 grupos sintomáticos que los denomina como alteraciones de la autoorganización, o DSO por siglas en inglés, Disturbances of Self-Organization, y que van a incluirse la desregulación afectiva, es decir, la variabilidad en el estado de ánimo de una persona, bastante notoria, el autoconcepto negativo, es decir, la percepción personal o hacia la persona o hacia la identidad de uno como algo que siempre está mal, que nunca alguien se conforma con ello, o que está constantemente recriminándose por eso. Y las alteraciones en el razonamiento, es decir, alteraciones interpersonales. Todos estos, como dijimos, dentro de lo que era la DSO. De manera que cuando se habla de trastorno de estrés postraumático complejo para la CIE-11, se habla de esos 3 grupos sintomáticos del trastorno de estrés postraumático y estos 3 grupos sintomáticos de DSO. Yendo exactamente qué dice la CIE, dice que el trastorno de estrés postraumático complejo es un trastorno que puede desarrollarse después de una exposición a un evento o una serie de eventos de naturaleza extremadamente amenazadora o horrible, que pueden ser, que son prolongados generalmente, o repetitivos, y que los cuales resulta difícil o imposible escapar. Por ejemplo, tortura, esclavitud, campañas de genocidio, violencia doméstica prolongada, abuso sexual o abuso físico repetitivo en la infancia. Y cumple todos los criterios del diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, y que además del estrés complejo se caracteriza por la gravedad y persistencia de los problemas de regulación del afecto, la creencia respecto a sentirse uno mismo disminuido, derrotado, sin valor, o así como sentimientos de culpa, vergüenza o fracaso relacionados con el evento traumático, y dificultades para mantener relaciones y sentirse cerca de los demás. Estos síntomas van a traer un deterioro significativo en lo personal, social, educativo, emocional, o las áreas de funcionamiento. Ahora, estos síntomas de DSO se asocian, como dice la definición del CIE, a formas sostenidas y repetitivas de exposición a psicotrauma, como campañas de genocidio, de abuso sexual infantil, la presencia de un niño soldado que se ve en ciertas partes del mundo, ¿verdad? Violencia doméstica severa, tortura o esclavitud, que reflejan la pérdida de ciertos recursos emocionales, psicológicos, sociales, bajo estas condiciones de adversidad prolongada. En el 2012, ¿verdad?, el grupo de trabajo de la CIE-11, que justamente está analizando los trastornos relacionados al estrés, revisó el diagnóstico del TEP complejo, y que había uno parecido que se encontraba en el CIE-10, que eran los cambios prolongados de la personalidad posteriores a eventos catastróficos, o EAPACE, según sus siglas en inglés. Y ese diagnóstico anteriormente lo encontrábamos en lo que eran los trastornos de personalidad, y que tenía estas alteraciones en dominios del afecto, del autoconcepto y relacionamiento. Pero el liderazgo de alto nivel del que se encargaba, de la OMS que se encargaba para realizar la CIE, retira al espejo de la parte de trastornos de personalidad y lo pasa a los trastornos relacionados con el estrés. Y esta decisión tuvo una finalidad particular por la gente encargada de la CIE, que es cambiar el concepto de que los síntomas son algo crónico o que son imposibles de modificar a algo que tiene un mayor potencial de cambio. Este grupo de trabajo de la CIE-11 mantuvo estos dominios afectados, afecto, autoconcepto y relacionamiento, y revisó los resultados de los ensayos de campo utilizando criterios del DSM, ¿verdad?, que es el otro manual general que utilizamos los psiquiatras, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, al igual que la opinión de los expertos en TEP complejo, para poder identificar problemas específicos de cada categoría sintomática asociadas a estas formas de trauma prolongadas, mantenidas y repetitivas. Y estos síntomas fueron analizados en la descripción narrativa del TEP complejo que tiene actualmente la CIE-11 y que vimos recién. Este diagnóstico de TEP complejo es una respuesta a una necesidad clínica que los médicos necesitamos para poder describir a ciertas dificultades comunes que se encuentran asociadas a exposición a estresores traumáticos y que son principalmente interpersonales. Y se buscó validar el constructo, o sea, se buscó validar que esta definición nueva que hicimos para una entidad diagnóstica tenga o no realmente estadísticamente una validez para poder aplicarla. Y se encontró que
los dos grupos, o sea, los dos dominios de grupos sintomáticos, que es el factor TEP y el factor DSO, tenían cierta potencia entre sí. La evidencia sugiere que el trauma acumulado a nivel de la vida adulta se relaciona tanto al TEP como al TEP complejo, mientras que el trauma acumulado en la niñez se relaciona mucho más al TEP complejo. Y los estudios igualmente indican que suele presentarse en forma comórbida con otros trastornos, como pueden ser los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad y el trastornos de uso de sustancias. Cuando los tratantes preguntan a los supervivientes de trauma complejo acerca de los problemas que le preocupan, muchos de ellos relatan que suelen ser las respuestas emocionales que tienen, o la poca capacidad de controlar esas respuestas, como si estuviesen todo el tiempo enojados, con dificultades para comenzar o mantener relaciones interpersonales. Y también describen los flashbacks que sabemos que son típicos del trastorno de estrés postraumático o estados continuos de alerta que también caracterizan a esa entidad. Y otros presentan síntomas más relacionados a las ideas permanentes de hacerse daño, como autolesiones o incluso de suicidarse, y también estos relacionamientos con idealización de evaluación, que son más característicos del trastorno límite de la personalidad. Entonces, hay un problema a la hora de encontrar clínicamente ante un paciente que tuvo el antecedente de psicotrauma, que tiene estas alteraciones en el afecto, en la autoimagen y en las relaciones interpersonales, para poder diferenciar si lo que estamos viendo es realmente un TEP complejo, siempre hablando que hubo psicotrauma, ahora, un TEP complejo o un trastorno límite de personalidad. La distinción entre el trastorno límite de personalidad y el TEP complejo sigue siendo controversial. Y existen potentes e importantes cuestionamientos acerca de que si el TEP complejo es tan solo un trastorno límite de personalidad comórbido con TEP o si realmente son entidades diferentes. Acá tenemos una forma, un gráfico para poder representar dominios sintomáticos de las tres entidades separadas, ¿verdad? Y para se van superponiendo. Si vemos al de la parte que está más a la izquierda, vemos los dominios sintomáticos relacionados con el trastorno de estrés postraumático, que vamos a encontrar ahí la sensación de alerta, la evitación persistente a estímulos asociados a eventos traumáticos, los recuerdos estresantes recurrentes, involuntarios e intrusivos del evento traumático, que ahí podemos incluir entonces los flashbacks, y la amenaza o exposición real a muerte, lesión severa o violencia sexual, que está caracterizada dentro del diagnóstico que tienen el DSM como el CIE-10. Si vemos lo que está a la derecha, los dominios sintomáticos, si bien no están todos, pero algunos dominios sintomáticos importantes del trastorno límite de personalidad, vamos a encontrar ahí la posibilidad de que el paciente presente o la paciente presente disociación y paranoia, la evitación de abandono real o imaginario que el paciente busca mediante también estos ciclos de idealización de evaluación, los problemas en la autoimagen que tiene este grupo de pacientes, las alteraciones en las relaciones interpersonales, el autoconcepto negativo y la desregulación afectiva, siendo la desregulación afectiva una característica fundamental del trastorno límite de personalidad. Ahora, si vemos lo que está en el medio, que es el TEP complejo, vamos a ver que estos dominios sintomáticos se superponen. Los mismos dominios que encontrábamos en el TEP, lo encontramos en el TEP complejo, pero además estos últimos tres dominios sintomáticos, estos grupos sintomáticos que teníamos en el TLP, es decir, la alteración de relaciones personales, el autoconcepto negativo, la relación afectiva, más todo lo que ya veíamos en el TEP. Esta la prevalencia estimada de la población adulta de Estados Unidos con trastorno de personalidad es del 6%. ¿Sí? Ahora, hay mucha discusión sobre la prevalencia de personalidad. Los americanos tienen ese 6%, los británicos, por ejemplo, encontraron ellos en su estadística que es un poco más elevado, ¿verdad? Incluso la prevalencia que ellos consideran trastorno de personalidad puede llegar hasta cerca de un 20%, o la presencia al menos de rasgos de personalidad diferentes. En comparación, una variedad de naciones postindustriales y prevalencia estimada de vida de trastorno de estrés postraumático en adultos oscila entre el 1 al 10%. ¿Verdad? Eso varía bastante de la zona geográfica otra vez dentro del país y los antecedentes particulares de cada paciente. Obviamente, la predisposición a un psicotrauma es más prevalente en algunos grupos de la población, tanto étnicos como socioeconómicos. No habéis informado de estimaciones de prevalencia aún de trastorno de estrés postraumático complejo, pero eso se entiende, es una entidad, un constructo nuevo que todavía estamos en proceso de validación, todavía estamos aplicándolo al CIE-11 completamente, pero con el tiempo probablemente van a empezar a ver las estadísticas. Las personas que experimentan un trauma complejo, ya sea maltrato, violencia,
familiar prolongada, comunitaria prolongada, tortura, explotación, especialmente, pero no exclusivamente en periodos formativos como pueden ser la infancia o la adolescencia, corren el riesgo no solo del desarrollo de trastornos de estrés postraumático, sino también otros trastornos psiquiátricos como pueden ser los trastornos de personalidad. El papel del psicotrauma en la etiología y la fenomenología del trastorno límite de personalidad ha recibido una atención considerable, porque el TLP plantea desafíos clínicos particularmente difíciles, consistentes con aberraciones del desarrollo relacionadas con el trauma del desarrollo. Sí. El paciente con TLP es un paciente bastante complejo de abordar, porque tiene además de todos estos dominios sintomáticos que le hacen bastante, que sufren bastante los pacientes con TLP, que tiene esta alteración de su imagen personal, esta alteración interpersonal, esta desregulación afectiva. Tratar de abordar ciertos temas con ellos, particularmente si tuvieron antecedentes de psicotrauma, complican bastante la forma en la cual el médico o clínico va a terminar haciendo algún tipo de intervención. Cuando forzamos las variables naturales en cuadros categoriales, como pueden ser el TEP complejo, ¿verdad?, que es justamente los síntomas del TEP más los síntomas de SO, y el TEP único, el TEP solo, se puede incluir una gran cantidad de pacientes con psicotrauma infantil dentro de lo que es el TEP complejo. Y los pacientes con psicotrauma en edad adulta, sin embargo, van a encontrarse tanto en el TLP como en el TEP complejo. Los síntomas principales tienen similitudes conceptuales que comparten una relación similar con factores externos y hay alta comorbilidad entre ambos. Se debe adoptar entonces un enfoque dimensional que considera que las características compartidas endógenas, como pueden ser la desregulación emocional, que hay toda una teoría, que es la teoría biosocial que relaciona con la capacidad innata de la persona para poder también de controlar ciertamente la regulación emocional, y las exógenas, como la exposición a psicotrauma de la infancia, aquellas características en las que difieren endógenas, como el estado de alerta, el autoconcepto negativo, la alteración de la relación interpersonal y la susceptibilidad, y exógenas, el psicotrauma en adultos. Que puedo de esto van a terminar alterando la forma en que se presentan estas entidades clínicas. Por ejemplo, Kulkarni en el 2017 propuso un tema bastante interesante, ¿verdad?, en el sentido de que él lo enfocó de una forma que hoy en día probablemente no estemos tan de acuerdo, si bien esto es bastante novedoso, mucha controversia tuvo esta posición de él. Él habló de que para poder definir el psicotrauma en una forma más específica y a los pacientes que sufrieron psicotrauma, él quiso proponer que se utilice la denominación de TEP complejo para cambiarle el nombre básicamente al trastorno límite de personalidad, cosa que no es tan así como vamos a seguir viendo. El trauma, en su definición más amplia, va a jugar un papel clave en el desarrollo del TEP complejo como en el TLP. Y él y sus colegas recomiendan que por el alto estigma relacionado al diagnóstico del trastorno límite de personalidad, le parecería más razonable utilizar el término de TEP complejo para disminuir el estigma de pacientes con TLP. Eso realmente no es así, ¿verdad? Hay mucha evidencia de que son entidades diferentes y que no tendríamos que cambiar el nombre y que el TLP como tal es otra cosa, como vamos a ir viendo. En un estudio holandés hecho por Van Dijk y colaboradores, que publicaron en 2018 en el European Journal of Psychotraumatology, se encontró con una muestra de 432 adultos y una media de edad de 34,7 años, con diagnóstico de trastorno de personalidad o enfermedades crónicas o enfermedades psiquiátricas, y se encontró que el modelo de trauma infantil o adulto se relaciona con el diagnóstico de TEP complejo, que aparenta ser específico y que no afecta el potencial diagnóstico de un TLP comórbido, es decir, pudo hacer las diferenciaciones diagnósticas entre el TEP complejo y el TLP. En un estudio británico hecho por Jotwell y colaboradores justamente este año, se hizo un análisis de clase latente en el cual se vieron variables sintomáticas del TEP complejo y el TLP en una muestra de 195 adultos con antecedentes, en un centro especializado de psicotrauma. Y se utilizaron pruebas estadísticas como Novachi cuadrado para ver estas diferencias sintomáticas. Y se encontraron 3 subclases de diagnósticos. Una subclase de TEP complejo con alto TLP asociado, caracterizado por el alto índice de prevalencia de ambos grupos sintomáticos. Una clase de TEP complejo con moderados síntomas TLP y una clase de TEP complejo con bajos síntomas TLP. Y las clases con moderada o alta sintomatología TLP tuvieron mayor exposición a múltiples episodios de psicotrauma en la infancia y tuvieron consigo más discapacidad funcional.
Y este estudio particular se apoya en el constructo del TEC complejo como un constructo separado de la idea del TLP. Sin embargo, existe la presencia de síntomas que van a superponerse, como vimos antes, especialmente en la población que tuvo, obviamente, psicotrauma. El TEP a menudo se observa como una comorbilidad común en el trastorno límite de personalidad. Particularmente los psiquiatras que vemos muchos trastornos límite, lo vemos también comórbido con ellos, ¿verdad? En los Estados Unidos, un 30% de los adultos que cumplían los criterios para TEP o TLP también cumplían los criterios para otro diagnóstico. Y cerca del 40% de los adultos diagnosticados con TLP tuvieron un episodio de TEP en algún momento de su vida. En un seguimiento de 10 años de adultos diagnosticados con trastorno límite de personalidad, se encontró que la gran mayoría, el 85%, que inicialmente fueron diagnosticados con TEP, continuaron cumpliendo los criterios para TLP, pero experimentaron una remisión del diagnóstico de trastorno estrés postraumático. Sin embargo, casi la mitad de los casos con trastorno estrés postraumático remitidos experimentaron recurrencia. Y las personas con antecedentes de abuso sexual en la infancia tenían menos probabilidades de remitir de su cuadro de TEP. Se ha demostrado que personas con diagnóstico o con síntomas de trastorno límite de personalidad tienen perfiles psicofisiológicos diferentes al TEP, que incluyen anomalías estructurales del cerebro, como pueden ser el aumento de volumen de materia gris en áreas de la corteza prefrontal asociadas con el control cognitivo, alteración de la función cerebral, es decir, un aumento en la actividad de la ínsula y disminución de la activación parahipocampal asociada con síntomas de disociación cada vez más graves, ¿verdad? Que se ven en el TLP. Y también se puede meter volumen de amígdala reducido y metabolismo de amígdala alterado, volumen de hipocampo reducido y mayor impulsividad, y la hiperactividad del estrés neuroendocrino, es decir, supresión del cortisol. El TEC complejo, que fue propuesto por la CIE, es un trastorno que requiere síntomas de TEP, pero también que incluye esas características adicionales sintomáticas, ¿verdad? Que hablamos antes, que se llamaban DCO. Y que particularmente da una serie de alteraciones particulares. Estos problemas del dominio afectivo van a llevar a una desregulación de las emociones que hacen una mayor actividad emocional, arrebatos violentos, comportamiento imprudente o autodestructivo y una tendencia a experimentar estados disociativos prolongados cuando se encuentran bajo estrés. Además puede haber entumecimiento emocional, falta de la capacidad para experimentar placer o emociones positivas. Las perturbaciones personales o interpersonales se caracterizan por un autoconcepto negativo, marcado por creencias persistentes sobre uno mismo como disminuidas, derrotadas o sin valor, posiblemente acompañadas de sentimientos profundos y penetrantes de vergüenza y culpa. Y las perturbaciones interpersonales se definen por dificultades persistentes en el mantenimiento de las relaciones, una tendencia a evitar el ridículo o tener poco interés en las relaciones interpersonales, ocasionalmente experimentar relaciones cercanas e intensas, pero tener dificultades para poder mantener un compromiso emocional a largo plazo. Los dos criterios diagnósticos del TLP específicamente relacionados con la organización o inseguridad del apego son bastante distintos del TEP, tanto en el DSM-5, ¿verdad?, como en el TEP complejo, el terror al abandono, rechazo, idealización y evaluación alternantes con otros. Esto es consistente con hallazgos que la reactividad fisiológica de las personas con antecedentes de abuso sexual o físico en la infancia que cumplieron los criterios para TLP fue más fuerte cuando se expusieron a guiones que destacaban temas de abandono, mientras que aquellos que cumplieron con los criterios para TEC complejo, pero no para TLP, tuvieron una reactividad fisiológica máxima cuando se presentaron guiones relacionados con los eventos traumáticos como tal, es decir, violentos, abusivos o potencialmente mortales. Además, se ha demostrado que los adultos diagnosticados con TLP son más propensos que los adultos con otros trastornos psiquiátricos de personalidad o sin psicopatología a informar antecedentes de trauma. Se ha observado que la victimización interpersonal en la infancia es altamente prevalente en los adultos con TLP y en adolescentes con características de TLP. Y en una muestra de adultos con tratamiento psiquiátrico diagnosticado con trastorno límite, el 81% informó antecedentes de trauma interpersonal en la infancia, incluido el abuso físico un 71%, el abuso sexual un 68% y la violencia doméstica un 62%. Dada la etiología multifactorial que tiene relacionado al trastorno límite de personalidad, se considera que el psicotrauma es tan solo uno de los posibles factores que van a llevar a la posibilidad de tenerlo. La carga genética y las alteraciones en el neurodesarrollo interactúan en forma compleja para dar como resultado un trastorno límite de personalidad. La sensación de profundo dolor emocional, que se ha descrito como la naturaleza esencial del TLP, puede deberse a una victimización traumática en la niñez o en la vida adulta, pero esa sensación puede igualmente desarrollarse en ausencia de un trauma o victimización.
cuando un niño experimenta disrupciones en las relaciones con sus cuidadores primarios que llevan a un abandono o rechazo o percepción de estas situaciones. Es decir, que el TLP puede aparecer igual o puede existir sin que haya un psicotrauma, pero no significa que el psicotrauma no tampoco pueda degenerar en un TLP. Sin embargo, para el TEP complejo es necesario que haya ese psicotrauma como tal para poder desarrollar la entidad. Existe evidencia que la exposición a la infancia, al trauma, se asocia con otros trastornos de personalidad, como el paranoide, evitativo y obsesivo, incluso en mayor medida con el trastorno límite. Y el TEP complejo aparenta involucrar hipervigilancia relacionada al ser lastimado, mientras que el trastorno límite involucra una extrema sensibilidad, que puede ser tomada como una forma de hipervigilancia, a ser percibido como abandonado o rechazado. El TLP se ha asociado con un hipocampo más pequeño en aquellos pacientes con comorbilidad con TEP o con maltrato en la infancia. También se ha relacionado con un menor volumen de la amígdala, excepto si hay depresión comórbida, y de la corteza cingulada anterior. Tanto en personas con TLP como en personas con abuso sexual infantil se observa una disminución del volumen del cuerpo calloso, especialmente en las vías que conectan los sectores hemisferios cerebrales que se encargan de la regulación emocional y el autocuidado, que justamente corresponden a la corteza cingulada anterior. La inestabilidad emocional de los pacientes con trastorno límite se relaciona con una menor conectividad funcional entre la ínsula y la región ventral de la corteza cingulada anterior. La hipoactivación de la amígdala era más pronunciada cuando la TLP y TEP eran comórbidos, lo que también se encuentra en el TEP complejo. Y se encontró igualmente que la hipoactivación de la corteza prefrontal lateral y el aumento de la activación de la corteza prefrontal orbital de la amígdala con la frustración interpersonal de los pacientes TLP, al igual que en los pacientes de TEP y con psicotrauma en la infancia. En cuanto al TEP complejo, lo que se ve a nivel neuroatómico, o sea, neurofuncional, una disminución en el volumen del hipocampo, de la corteza cingulada anterior y de la corteza prefrontal anterior en su región orbital. De forma similar, el trastorno límite de personalidad y el TEP complejo se asocian con un sesgo mediado por el hipocampo hacia la codificación de información en forma negativa versus positiva. Mientras que el miedo en el TEP y el distrés asociado al rechazo del TLP se acompañan con una acción inhibitoria deficiente de la corteza prefrontal. En el TEP complejo puede involucrar un aumento aún mayor de la acción inhibitoria de la corteza prefrontal, pero que resulta a la larga fallida y termina generando el patrón sintomático. El TLP, la desregulación emocional, puede involucrar áreas asociadas con la disminución de la autoconciencia, que repercuten en la intolerancia al abandono, la inhabilidad para recuperarse en estados de ánimo decaído y la analgesia disociativa. En cambio, en TEP complejo, parece actuar áreas asociadas con el aumento de la autoconciencia, que repercuten en la hipervigilancia, en la posible tolerancia a estados crónicos de ánimo decaído y reexperiencias disociativas con estados alternados de hiperalgesia, miedo, o de hipoalgesia, separación. Estos hallazgos sugieren que no solo la desregulación del afecto y la disociación están interrelacionadas de manera compleja para diferentes personas con TLP, sino que, según la fenomenología clínica, es probable que el TEP complejo sea aún más extendido que el TLP. El TEP complejo incluye características que reflejan tanto la subregulación como la sobreregulación del afecto, disociación positiva y negativa, las dificultades para experimentar y reconocer emociones, y el exceso como el déficit de creencias autorreferenciales. Puede haber un subconjunto de casos de TLP que pueden representar un subtipo del TEP complejo antes que ocurra la diferencia. Es decir, que lo que se proponía antes de renombrar al TLP como TEP complejo, probablemente no solamente es un error como tal, sino que nos quedaríamos cortos comparado con lo que el TEP complejo podría involucrar. Es posible que solo las experiencias explícitamente traumáticas en relación a los cuidadores primarios tengan en cuenta la vulnerabilidad o etiología del TLP, en cuyo caso el subgrupo de individuos con TLP que han sufrido victimización traumática o en su relación con un cuidador primario puede ser mejor caracterizado por el TEP complejo, ya sea como una comorbilidad del TLP o como un trastorno primario solamente de TEP complejo. El TLP y el TEP complejo se superponen sustancialmente, pero no parece justificado conceptualizar el TEP complejo como un reemplazo para el TLP, ni simplemente como un subtipo del TLP. Las personas con antecedentes de victimización traumática grave en la niñez están en riesgo tanto de TLP, de TEP complejo, como un montón de otras entidades psiquiátricas. Pero la fenomenología clínica y la neurobiología de los tres trastornos son distintas. A diferencia del TEP o del TEP complejo, el TLP no siempre involucra el antecedente traumático, pero generalmente sí involucra la inseguridad de apego severa y la desorganización en la autoimagen. Ahora, hablando un poco del tratamiento y la aplicación clínica de esto,
¿Para qué nos sirve a la hora de poder hacer el diagnóstico de un TEP complejo? Para poder ofrecerle al paciente, a este paciente que tiene esta alteración de la imagen, alteración interpersonal y esta desregulación emocional asociada a todos los síntomas del trastorno de estrés postraumático que sabíamos, evitación experiencial y todo lo demás, y relacionados al psicotrauma que tuvo, ofrecerles algo más específico a la hora de poder proponerle un tratamiento. Y lo que se ve hoy en día es que la posibilidad de usar un tratamiento basado en fases es el más adecuado. Estas tres bases pueden superponerse y se tiene que considerar tanto el factor TEP, o sea, los dominios de grupos sintomáticos de TEP, como también el factor DSO, de desorganización de autoimagen. En primera fase, establecer seguridad y manejo sintomático, la psicoeducación, entrenamiento en habilidades para tolerar el distrés y construir una fuerte relación terapéutica con el psicoterapeuta y con el tratante del psiquiatra. La segunda fase, enfocar el procesamiento de los recuerdos traumáticos, que sería más en psicoterapia. Y la tercera fase, el restablecimiento de conexiones con la comunidad. Justamente en un estudio hecho por Karatsias y colaboradores en el 2019, se hizo una revisión sistemática y metaanálisis de diferentes ensayos clínicos autorizados relacionados con tratamiento para trastorno de estrés postraumático complejo. Y se encontró, o sea, realmente lo que se enfocaron fueron en tres grupos terapéuticos específicos que son la terapia cognitivo-conductual, la exposición aislada, como técnica dentro de la terapia también cognitivo-conductual y otras, y el MDR o la terapia MDR, que es la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Una terapia más específica para el trastorno de estrés postraumático. La terapia cognitivo-conductual, la exposición, demostraba un moderado a gran tamaño de efecto en cuanto al autoconcepto negativo. La terapia cognitivo-conductual, la exposición y la MDR tuvieron un moderado a gran tamaño de efecto en las relaciones interpersonales. Y lo que propone este grupo de investigadores es hacer más estudios en cuanto a tratamientos del TEP complejo, pero recomienda centrarse en aquellos que ya son utilizados para el trastorno de estrés postraumático. Es decir, utilizar un poco de la terapia cognitivo-conductual que ya se usa, o el MDR que ya se usa para el TEP, en estos pacientes con TEP complejo. Las guías NICE, que son del Reino Unido, como también la del Centro Australiano para la Salud Mental Postraumática, recomiendan el uso de intervenciones basadas tanto en exposición como las incluidas en el TCC y en la MDR. Y estas intervenciones demostraron ser efectivas para reducir los síntomas basados más que nada en el miedo, la revivencia del evento, la evitación y la hipervigilancia. También hay una variación de terapia dialéctica conductual, una terapia específica, o sea, no tan especial, más utilizada que nada para el trastorno de personalidad, pero hoy en día se está buscando más aplicaciones para lo que es la DBT, terapia dialéctica conductual, pero se propone también una variación de esta para el TEP complejo, que corresponde a un mayor énfasis en la exposición prolongada, denominada DBTPE, que demostró tener buenos resultados en la alteración de estado de ánimo de este tipo de pacientes con TEP complejo y en el riesgo de autolesionarse. Esta terapia se centra en que el paciente recupere la confianza en sí mismo y que las relaciones interpersonales que tiene el paciente considerando el efecto que el trauma tuvo en la imagen, en el afecto y sobre la regulación emocional. Y hay otro también grupo de terapia basada en DBT, pero tampoco no tiene tanto eso, que es la terapia, que es un protocolo que es Target, que es Trauma Affect Regulation, Guide for Education and Therapy, que está en proceso de utilización en diferentes centros, que también ha demostrado efectos positivos con los pacientes con TEP complejo. Y aunque el TLP y el TEP complejo se superponen sustancialmente, dijimos que no está justificado o conceptualizado como un reemplazo al TLP. Y bueno, eso es principalmente todo. Hablamos de que, como para cerrar esto, que el TLP y el TEP complejo podrían tener estas alteraciones en la autoimagen que pueden llevar a que un paciente tenga mayor riesgo también de tener estas desregulaciones emocionales que podrían llevar a un aumento del grado de suicidabilidad. Y en estos pacientes es importante entenderlo primero como diagnóstico diferencial ante la posibilidad de un paciente con ideación suicida, como lo que había comentado la otra vez, Noelia, la diferenciación de ideación suicida y pensamiento suicida, que estos pacientes lo tienen bastante vivenciados todos los días, y tenerlos ahí para poder también ver la posibilidad de que si nos tratamos realmente con un paciente límite, con trastorno límite de personalidad, o un paciente con TEP complejo, un paciente con PEP, que podamos darle un tratamiento adecuado y que hoy en día existen una serie de líneas investigativas y líneas terapéuticas que están buscando mejorar la vida de estos pacientes y también con ello disminuir la posible suicidabilidad asociada. Bueno, ahí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcelo Higgins, por su palabra y su presencia.
Ahora, continuando con el ciclo de charlas, damos la bienvenida a la doctora Pamela Beatriz Figueredo Campuzano con la charla magistral denominada Intervención en Crisis Suicida. La doctora Pamela Figueredo es doctora en Medicina y Cirugía, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, médico residente de segundo año del posgrado en Psiquiatría Clínica, miembro de la Asociación Paraguaya de Psiquiatras, ex miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, SOCIEM 1. La doctora Pamela Figueredo Agradecemos a la doctora Pamela Figueredo por su colaboración y aporte en nuestro magno evento científico. A continuación damos inicio a la ponencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. También gracias a mis colegas por compartir conmigo hoy. Bueno, para ir redondeando un poco, voy a hablarles sobre lo que es la intervención en la crisis suicida. La intervención en crisis, en cualquier situación de crisis, sea circunstancial o vital, nos sentimos más frágiles, pero al mismo tiempo se puede convertir en una oportunidad para crecer. La OMS estima que el riesgo de suicidio en personas con trastorno del humor es del 6 al 15%, en personas con alcoholismo del 7 al 15% y con esquizofrenia 4 al 10%. Asimismo, señala que alrededor de un 80-90% de los suicidios consumados lo realizaron personas que padecían un trastorno psiquiátrico. Toda crisis supone peligro por el dolor que conlleva la pérdida de lo que se ha perdido o de lo que se va a perder. Una ocasión, oportunidad se refiere al proceso de reconstrucción de un mundo nuevo a partir del momento de la crisis. Las crisis pueden ser de desarrollo, crisis de la adolescencia, menopáusica o andropáusica, crisis tras la jubilación, o pueden ser circunstanciales, que están en función de vivencias generalmente inesperadas y que llevan la impronta o posibilidad de un cambio, como una enfermedad, muerte de un familiar, entre otros. Existe una palabra que sintetiza en su significado, sería el desequilibrio entre un antes y un después. Es una amenaza de pérdida de las metas conseguidas que se presenta revestida de angustia. La crisis además se realiza en el tiempo y en un tiempo relativamente breve. Es uno de los matices diferenciadores con el estrés también, con un inicio y un final a corto plazo. La trilogía que define a toda crisis es pues la siguiente: desequilibrio, temporalidad y la capacidad interna de caminar hacia un más o hacia un menos. Lo cierto es que ninguna crisis es neutra, siempre supone un avance o un retroceso. Nunca pasa inadvertida para el individuo, la familia o la sociedad. Todas las crisis tienen la misma secuencia: conflicto, desorden y adaptación o desadaptación. La crisis siempre obliga a adoptar. Se debe pensar en una crisis de pareja, por ejemplo, una crisis económica, una crisis de adolescencia. Pero antes de esa opción se produce un desorden, que es lo que origina la angustia y el sufrimiento. Es inevitable e incluso necesario para poder llegar al tercer paso, que es la adaptación. Características y objetivos. Toda acción dirigida a tratar la crisis debe cumplir 3 condiciones: ser una intervención in situ, además inmediata, y provocar confianza en la persona en crisis. La intervención in situ, la crisis debe ser tratada allí donde se produce. Solo en casos especiales estará justificado el internamiento de la persona, pero siempre en un hospital próximo a sus familiares y amigos. La inmediatez, la crisis hay que abordarla en el momento que se produce. Toda crisis que se enquista dificulta una solución positiva. La expectación favorable es sinónimo de la alta capacitación profesional de las personas que intervienen en la acción terapéutica en la crisis. Estas deben despertar confianza en el sujeto para que su tratamiento sea más eficaz. Se debe evitar la cronificación y consiguientemente eludir tratamientos más costosos o traumatizantes para la persona. Se debe restablecer el equilibrio anterior. Es quizás una de las funciones de la intervención en crisis, lograr al menos el nivel de salud mental inicial. Alivio inmediato de la angustia a través de la
explicitación y facilitación de la verbalización de sentimientos o actitudes irracionales. Señalar los posibles recursos sociales e institucionales, principalmente a las personas en estado grave de abandono, aislamiento y desaferientación social. Bueno, los niveles de intervención. Tenemos un primer nivel de ayuda, cronológicamente es el primer momento de nuestra intervención, que corresponde a la fase de impacto de la crisis. Dependiendo del contenido del problema, primará el aspecto psicológico, social o biológico. Algunos autores lo han llamado primera ayuda psicológica o ayuda de emergencia, caracterizándose por ser una intervención breve de minutos a horas, cuyo primer objetivo es la contención y también proporcionar apoyo, reducir la mortalidad y vincular a la persona en crisis con los posibles recursos de ayuda. Se puede realizar en cualquier lugar, en el domicilio de la persona, en un centro de salud, en un albergue, incluso en la calle, también en un hospital, y por cualquier agente de ayuda, ya sean padres, maestros, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras. Este primer nivel de ayuda se puede concretizar desde un apoyo farmacológico a una escucha activa, pasando por proporcionar un piso de tránsito para pasar una noche o una hospitalización de 24 horas. En el segundo nivel de ayuda, bueno, este nivel comienza cuando termina la ayuda de emergencia. Esta intervención no se limita a restablecer el equilibrio perdido por el impacto del suceso precipitante. Intenta aprovechar la vulnerabilidad de las estructuras del sujeto que acompaña a la crisis para ayudar a establecer un equilibrio mejor y unas estructuras más funcionales. La duración es de varias semanas, un promedio de 10 a 12 semanas, y realizada por especialistas al respecto. El tercer nivel de ayuda. En algunas ocasiones, los dos niveles anteriores de ayuda serán suficientes para conseguir que el individuo, poniendo en marcha sus propios recursos, pueda conseguir una resolución positiva de la crisis. No obstante, a veces se precisa de un tratamiento a largo plazo, la psicoterapia, para reforzar los logros conseguidos e impedir posibles repeticiones de las crisis. Bueno, el modelo de intervención en crisis se debe acoger y dentro de esto se debe facilitar la verbalización del problema. Durante la crisis, el sujeto generalmente expone con claridad su problema. No obstante, en ocasiones la persona en crisis puede sentirse bloqueada y con gran dificultad para poner palabras a lo que le está pasando en ese momento. Por esto debemos respetar su ritmo de exposición y debemos evitar las preguntas marginales o accesorias e intentar que concretice el motivo de su angustia. Tampoco es conveniente realizar preguntas cerradas, pues favorecería las respuestas con monosílabos como sí y no. Huir de los estereotipos. Por ejemplo, esto pasará pronto, al parecer no sufrió, entre otras cosas. Cuando el dolor está a flor de piel, estas palabras suenan a huecas y sin sentido, y en ocasiones se pueden vivir como un ataque. Se debe favorecer una transferencia positiva. Es imprescindible posibilitar un clima de confianza que dé seguridad al consultante y posibilite la búsqueda de una buena salida de la crisis. La primacía del contacto físico sobre la palabra. En ciertos momentos podemos dar un abrazo o un fuerte apretón de manos como transmitiendo nuestra solidaridad y nuestro dolor compartido. También primacía del aquí y ahora. En esos momentos de gran dolor no podemos tomar una actitud terapéutica rígida, como sería intentar descifrar el origen del sufrimiento. El sufrimiento está ahí y el ayudador está para contenerlo y en todo caso intentar canalizarlo, para que las consecuencias sean las mínimas. Focalizar el problema. Se debe clarificar y confrontar. Son las herramientas terapéuticas de elección en la interpretación. Ambas intervenciones se sitúan al nivel consciente o preconsciente. Delimitación del problema, cuál es el problema, cuándo ocurre, dónde ocurre, quién está involucrado. Habría que analizar la cadena causal del problema si lo hubiera, es decir, intentar identificar cuál es el problema inicial. No sirve generalizaciones como, por ejemplo, me siento mal con mi familia. Fragmentación del problema. Los problemas complejos se deben formular de forma sencilla. Si el usuario no es capaz de hacerlo, habrá que preguntarle por lo que más le angustia en el momento actual. Valorar la gravedad.
En la intervención en crisis, la exploración clínica debe ser breve, inmediata y centrada en las posibilidades y limitaciones del consultante para superar la situación crítica. Se debe ver el riesgo real de realizar el suicidio, su comportamiento en situaciones anteriores parecidas, sus recursos personales psicológicos y su situación grupal, ya sea su estructura familiar y social. También sus limitaciones, sus deficiencias personales psicológicas, por ejemplo, ver los rasgos de personalidad, si tienen una patología psiquiátrica de base, la posibilidad de un tratamiento psicoterapéutico o farmacológico y también si procede de una internación psiquiátrica. Actuar. Los recursos personales, familiares y comunitarios. El terapeuta, teniendo en cuenta las posibilidades y límites del consultante y las características de la crisis, indicará las acciones más adecuadas para una resolución satisfactoria. La derivación al especialista o una internación psiquiátrica. En algunos casos, la acción de ayuda finalizará con la intervención en crisis, pero generalmente será preciso iniciar un tratamiento psicoterapéutico o farmacológico, y en ocasiones más graves no se puede descartar un ingreso hospitalario. Se debe hacer un seguimiento. Es aconsejable el establecimiento de algunas entrevistas de seguimiento para valorar la situación emocional del consultante. Bueno, intervenciones terapéuticas en la conducta suicida. ¿Cuándo preguntar sobre la idea suicida? Cuando existen situaciones graves de soledad, desvalimiento, depresión y pérdida del apoyo social o familiar. Si se manifiesta una situación de gran dolor físico o psíquico, un cuadro depresivo grave o una enfermedad orgánica mortal. Si a través de la consulta nos relata intentos autolíticos previos que constituyeron una manera de solucionar una situación conflictiva, cuando nos relatan comportamientos que pueden indicar despedida o riesgo para la propia vida, cuando en la familia ha habido algún suicidio consumado. ¿Cómo preguntar sobre la idea suicida? De forma abierta. Las preguntas deben hacerse dando la posibilidad al paciente para que conteste no de una forma monosilábica, sino profundizando sus sentimientos. Se debe escalonar la intensidad de la pregunta. Por ejemplo, ¿por qué considera que se encuentra triste? Cuando se siente triste, ¿qué pensamientos le vienen a la cabeza? Cuando piensa que la vida no merece la pena, ¿qué soluciones se le ocurren? ¿Por qué considera que el suicidio puede ser una solución? Se debe evitar las preguntas interrogatorias que comiencen con un por qué inquisitorial. Es un error comenzar diciendo, ¿por qué se quiere suicidar? Ya que puede bloquear al consultante. Es más terapéutico hacer un circunloquio. Me gustaría conocer los motivos que le han llevado a pensar en el suicidio como solución de su problema. ¿Qué intentamos descubrir? Si el paciente está bajo la lógica suicida o si tiene un plan suicida con posibilidad de ejecutarlo, pues entonces estaría en el siguiente estado, que sería una crisis suicida. La actitud del terapeuta es importante en las intervenciones. Siempre debe tomarse en serio las manifestaciones sobre la ideación de suicidio y no debe descalificarse, ni mucho menos retar ante la posibilidad del suicidio. Es imprescindible realizar una escucha empática que mitigue la angustia del consultante y posibilite la verbalización de su vivencia de muerte. Debe explorarse la posibilidad del consultante de utilizar algún medio letal, por ejemplo, armas de fuego, fármacos, y tomar las medidas preventivas adecuadas. Retiradas las armas, compromiso por parte de la familia del control de los fármacos, son algunas medidas a tomar. Estrategias de intervención en personas que manifiestan una crisis suicida. La crisis suicida implica que la idea suicida está más elaborada y se ha concretado en un plan suicida, con posibilidad de llevarse a la práctica. El riesgo de muerte es mayor y por lo tanto habrá que tomar las medidas oportunas para que el plan suicida no se realice. Por ejemplo, una internación, un compromiso familiar de control, tratamiento farmacológico, psicoterapéutico intenso. Se debe aplicar las estrategias terapéuticas en el modelo AFBA que estuvimos viendo anteriormente. Se debe acoger, focalizar el problema, se debe hacer una contención. La contención negativa es tener prisa, sancionar, dar consejos, dar soluciones hechas, quedarse en el síntoma, derivar inmediatamente. La contención positiva, en cambio, es posibilitar la verbalización de la angustia, personalizar, tener una visión global del problema, aceptar las posibilidades y limitaciones reales.
Se hace un contrato de no suicidio. Otra manera de contener el impulso suicida es negociar un contrato de no suicidio hasta dentro de unos días. Se debe poner en la fecha de la siguiente entrevista en este contrato y que la persona regrese siempre con un familiar. Clarificación y confrontación. Se pretende descubrir la parte emocional de la conducta. En nuestro caso, el terapeuta deberá ayudar al consultante a encontrar cuál ha sido el motivo de su pensamiento suicida. A través de la confrontación se pone de relieve algunos aspectos que el consultante no ha explicitado antes, pero ha dicho por medio de sus contradicciones, olvidos o reiteraciones. Si un paciente nos dice que estaba decidido a morir y que por esto se tomó un frasco de pastillas, pero después llamó por teléfono a su madre, se le puede indicar o confrontar en este caso que al menos en esa ocasión su deseo de vivir fue más grande que el de morir. Otras acciones complementarias, la orientación anticipatoria. En cualquier situación conflictiva, el terapeuta debe ayudar a fantasear sobre lo que ocurriría si se tomase esta o aquella decisión. En el caso del suicidio, a veces es adecuado favorecer la fantasía del día después de haber realizado el acto. ¿Qué pasará con los hijos, con el esposo, la esposa? Y más concretamente, habría que insistir en cómo se sentirán esos seres queridos. Se puede utilizar el humor, en el encuadre terapéutico se puede utilizar el humor siempre que conozcamos bien al consultante y sus posibles reacciones ante nuestra intervención. A veces, ante una afirmación chocante, se puede dar una respuesta sorprendente. Así, si un paciente afirma que se encontraba muy deprimido y estaba harto de la vida cuando tomó una pistola, el terapeuta puede preguntar, ¿estaba cargada? Esta misma salida hacia el humor puede hacer comprender al consultante lo absurdo y lo desproporcionado de su acción. Provocar la expresión de la agresividad. Se refiere que de las respuestas que se pueden dar a una persona que ha sufrido una ruptura sentimental y consiguientemente manifiesta su deseo de muerte, el terapeuta puede decirle, yo puedo ver que tú estás muy enfadado con alguien que te ha dejado, pero puedes pensar que existen otras formas para expresar tu malestar que no sea el suicidio. Sí, desde luego la persona que te ha dejado probablemente se sienta mal si tú te matas, pero va a tener a alguien con quien hablar sobre ello y superar ese trauma. Valorar la gravedad. Se debe valorar el plan suicida, explorar si el consultante tiene un plan suicida, si se ha fijado un plazo y si tiene los medios adecuados para llevarlos a cabo. Se debe valorar el riesgo de muerte teniendo en cuenta el riesgo real del consultante. Valorar la intencionalidad del plan suicida, explorar si el deseo del consultante es matarse o por el contrario lo que pretende es mayor cuidado, conseguir un cambio en su familia o simplemente llamar la atención. Actuar. Tras realizar una intervención en la crisis, será conveniente que el consultante realice un tratamiento psicoterapéutico o farmacológico convencional para poder superar con garantía su crisis suicida. En ocasiones, cuando existe un alto riesgo de suicidio por la patología del paciente o por el plan detallado del suicidio, será necesaria una internación psiquiátrica. Las estrategias de intervención en personas que han realizado un intento autolítico. No pasar de largo ante la conducta suicida. Debemos examinar con detalle los diferentes aspectos de la realización del acto suicida, su elaboración y planificación para determinar en qué situación se encuentra el sujeto sobre su vivencia suicida. La alianza con el sufrimiento del suicida. El terapeuta deberá aliarse con el sufrimiento del paciente y en ningún caso minimizar o descalificar su conducta. Aún suponiendo que sea una manipulación para captar cariño, la gran pregunta es, ¿por qué esta persona para conseguir atención debe exponerse a perder su vida? ¿Cómo es la relación con los demás? Explorar las fortalezas del sujeto. Se deben valorar también las fortalezas del paciente, la estructura familiar, social y laboral, así como sus recursos psicológicos para afrontar situaciones conflictivas con el fin de establecer las posibilidades reales que tiene de superar la situación de crisis. Identificación del problema nuclear. Se investigará cuáles han sido las motivaciones profundas de la conducta suicida y se arbitrarán las medidas oportunas para que ésta no se repita. Posibilidad de un ingreso hospitalario. Si ha sido un intento de suicidio planificado, constatar si persiste la misma intencionalidad de muerte y la misma situación crítica. Pues si es afirmativo, se podría prescribir un ingreso hospitalario para favorecer la contención y elaboración de la vivencia suicida.
establecer un plan terapéutico. En todo caso, tras un intento de suicidio, es necesario establecer un plan terapéutico que posibilite al paciente la reflexión sobre su vida y sobre la vivencia suicida en particular. Bueno, ahora estas estrategias de intervención en personas que realizaron un gesto suicida. Como concepto, se afirmó que el parasuicidio o gesto suicida es una lesión deliberada, voluntaria e intencional de producirse daño físico, ya sea dolor, desfiguración, sin la intencionalidad de matarse. El sujeto realiza esta conducta con la intención de conseguir algo a cambio, por ejemplo, en que vuelva a su pareja, que no le echen del trabajo, entre otras cosas. Este tipo de conductas se dan con más frecuencia en las siguientes situaciones. Cuando se producen diversos problemas, ya sean familiares, laborales, afectivos, que el sujeto no sabe manejar y realiza la conducta suicida con la finalidad que los demás cambien su postura. En personas jóvenes entre 20 y 30 años y en mujeres se producen 2 gestos suicidas en mujeres por cada uno de hombres. Cuando el sujeto se siente con pocos recursos personales psicológicos para resolver los problemas de la vida cotidiana o no se siente apoyado por el grupo familiar, laboral o social. Es frecuente que estas personas manifiesten baja autoestima como producto de una historia familiar disfuncional que no ha sabido elaborar de forma adecuada. Por lo tanto, el gesto suicida pone de manifiesto la incapacidad del sujeto para resolver el conflicto y su riesgo es que se pueda producir un suicidio consumado al no valorar de forma correcta el riesgo de la conducta lesiva. Las estrategias terapéuticas. Bueno, algunos autores señalan la dificultad de manejo de este tipo de conductas. Se proponen las siguientes acciones. En primer lugar, hay que atender las consecuencias de las lesiones físicas producidas y curar estas. Se debe hacer una exploración clínica exhaustiva para poder descartar la intencionalidad de muerte. Es posible que el paciente niegue en primera instancia la ideación autolítica, pero el terapeuta deberá observar si existen signos de riesgo suicida. Por ejemplo, una grave psicopatología, nulos vínculos afectivos, reiteración de las conductas autolesivas. Y de esta forma tomar la decisión de un ingreso involuntario cuando consideremos un alto riesgo de suicidio o seguir tratamiento de forma ambulatoria. En todo caso, no podemos minimizar este tipo de conductas y siempre habrá que explorar las motivaciones más profundas. En estos casos podemos aplicar también, bueno, en el caso de las personas que hayan realizado un suicidio frustrado, se puede aplicar las estrategias que se describieron para los intentos autolíticos, sabiendo que los suicidios frustrados tienen un alto índice de reincidencia, ya que el sujeto tiene la decisión firme de morir y una causa externa a él le ha impedido consumar el acto. En este tipo de casos, más que en otros, debemos procurar darle todo el apoyo al paciente y a la familia para que puedan hacer un análisis sincero de sus problemas y buscar las soluciones más acertadas. En cuanto al acto suicida que está en curso, llamamos suicidio en curso o en desarrollo a toda situación en que existe un riesgo real de muerte inminente. Por ejemplo, con una pistola en la mano amenaza con pegarse un tiro o estando en la cornisa de un edificio, el 10º piso, amenaza con lanzarse al vacío. Afirma su intención de tomarse un frasco de pastillas, por ejemplo, que tiene en la mano. Bueno, provocado por el propio sujeto. Nuestro tiempo de actuación es breve y por lo tanto es necesario conocer las estrategias terapéuticas para conseguir un resultado feliz que sería evitar la muerte del paciente. Los objetivos son neutralizar la acción suicida, asegurar la supervivencia del paciente, prevención de nuevos intentos autolíticos, favorecer un tratamiento posterior del sujeto. Como ya vimos, los modelos se debe acoger, el acercamiento físico debe ser progresivo y cauteloso, debemos procurar la seguridad tanto del emergentista como del propio sujeto presuicida. Es preciso que no invadamos el espacio físico de la víctima para que no exista el riesgo de que reaccione de forma abrupta e impulsiva realizando su amenaza de suicidio. Provocar un clima de empatía y evitar la presencia de terceras personas. Solamente desde un encuentro respetuoso e incondicional podremos intentar modificar la conducta del paciente. Así deberemos utilizar un suave, sin prisas, evitando cualquier crítica a su acción y mucho menos presentar un desafío. Afirmaciones como pienso que no eres capaz de deben estar desterradas de nuestro lenguaje.
alejar objetos potencialmente peligrosos, por ejemplo, tijeras, pastillas, cuerdas, que puedan ser un peligro para la víctima o el terapeuta. Focalizar el problema. Debemos intentar descubrir cuál ha sido el desencadenante para tomar la decisión de suicidarse, así como el estado mental del suicida. Si está en la fase de consideración, de ambivalencia o de decisión. Generalmente, en estas circunstancias, puede estar en la fase de ambivalencia, con lo que deberíamos enfatizar las circunstancias positivas de su vida más que las negativas. Si está en la fase de decisión, se debe procurar comenzar a dudar de la idoneidad de suicidarse. Preguntas como ¿qué gana usted con matarse? O ¿qué daño se produciría en sus hijos, parejas o padres? Serían muy acertados en ese momento. Se debe valorar la gravedad. En estas circunstancias se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: la dimensión de la tentativa, valorar el riesgo real de muerte y sus posibilidades, el estado psicopatológico del paciente, el riesgo de muerte es mayor si el nivel de desesperanza y depresión es alto, existe alteración de la conciencia o el juicio de realidad está alterado, por ejemplo, en pacientes psicóticos. La intencionalidad, valorar si la decisión de morir es firme o lo que se pretende es un cambio de actitud en otra persona. Los intentos previos, es mayor el riesgo si ya hay intentos previos. Valorar el apoyo familiar y social, sería muy conveniente conocer si existe una figura representativa en la vida del paciente. Actuar tras la neutralización del acto suicida, es conveniente una valoración posterior por el psicólogo o psiquiatra y por lo tanto es imprescindible la remisión a un centro hospitalario para su exploración definitiva y determinar si si se necesita un tratamiento a largo plazo, psicoterapéutico o farmacológico. Bueno, y termino con esta frase de que el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pamela Figueredo, por su palabra y su presencia. Una vez más, agradecemos a la doctora Noelia Beatriz, al doctor Marcelo Higgins, a la doctora Pamela Figueredo por su colaboración y aporte en el 35º Congreso Científico Internacional de la FELSOCEM 2020 con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. Y damos por concluido esta ponencia y agradecemos la participación de los asistentes y recordemos siempre que somos FELSOCEM, ciencia que integra a Latinoamérica. Muchas gracias.